Ya habíamos visto en la clase anterior cómo se genera un intervalo de confianza. Lo habíamos analizado para el caso cuando podamos aplicar intervalos de confianza para una muestra, para hacer diferencia, teniendo una muestra acerca del parámetro poblacional, pues que sería la media, con una muestra lo suficientemente grande para poder asegurar pues, que, de acuerdo al teorema del límite central, la media de la muestra se distribuye en una forma normal, una distribución normal. Entonces veíamos que el intervalo sería de esa manera. Aquí estamos diciendo que la media poblacional se encuentra entre un límite inferior, que sería la media muestral, menos z alfa medios, que es el valor z para el nivel de confianza que estemos haciendo la estimación, por sigma, que es la desviación poblacional, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y su límite superior sería la media, más el término es lo mismo, el mismo término, solo que cambia pues en vez de restárselo, lo sumamos para obtener la media, quiero decir el límite superior. Veamos este ejemplo 1 que aparece en el folleto. Dice, cuando un proceso de manufactura opera adecuadamente, la longitud promedio de cierta pieza fabricada es de 6.175 pulgadas. O sea, esa es una información que nos dice pues, que si el proceso está operando adecuadamente, la longitud de la pieza debería ser 6.175 pulgadas. Luego nos da otra información, dice la desviación estándar con la que opera el proceso es de 0.008 pulgadas. Entonces, ese dato lo podemos tomar como la desviación típica poblacional. Ahora sigue diciendo, si una muestra aleatoria de 50 ítems, o sea, el 50 de tamaño 50, ahí nos da el tamaño de la muestra. De este proceso produce una media muestral de 6.168, o sea, ahí nos están dando la media muestral. Que dio pues esa muestra de tamaño 50, construye un intervalo de confianza del 95%, nos piden un intervalo de confianza del 95% para la verdadera longitud de la pieza. Hay otra pregunta al final, dice, ¿sugiere la información contenida en esta muestra que el proceso opera adecuadamente? Veamos entonces, tenemos la desviación típica poblacional, tenemos el tamaño de muestra, tenemos la media de la muestra y tenemos el intervalo de confianza que nos piden del 95%. Veamos qué es lo que nos haría falta para poder construir nuestro intervalo. Por el hecho de que la muestra es de mayor de 30, podemos asegurar que la
distribución de la media muestral será normal. Entonces, veamos, sería vamos a ubicarnos en la distribución Z. Aquí tenemos 0. Si el intervalo de confianza que me piden es del 95%, quiere decir que 1 menos alfa es de 0.95. O sea, es el área que nos da probabilidad, ¿verdad?, bajo la curva de densidad de la distribución Z. O sea, de la distribución normal estándar. Entonces, podemos decir que 1 menos alfa es 0.95, alfa es 1 menos 0.95.05. Pero este nivel alfa lo tenemos que dividir en 2, porque es un intervalo de 2, o sea, es un intervalo de 3 radios. Entonces, alfa medio, sería 0.05 entre 2. Nos da 0.025. Quiere decir que este es el área que está acá en la distribución y acá también. Y aquí tenemos 0.025 y acá pues también 0.025. Entonces necesitamos conocer estos valores en la distribución Z. ¿Cómo se encuentran? Bueno, ustedes van a su tabla de la distribución Z estándar. Y, por ejemplo, acá ustedes vamos a buscar un valor acumulado para Z que acumule 0.25. Eso ya lo hemos hecho en otros problemas. Sería en la parte negativa de los valores Z. Van a buscar en el cuerpo, acá pues en la tabla, digamos en la tabla, el número que esté lo más cercano posible a 0.025. Acá pues aparece exactamente el número 0.025 acá. Entonces vamos a buscar acá. Está menos 1.9 y lo completan con 0.06. O sea que el Z alfa menos es menos 1.96. Por la simetría de la distribución, esto es lo mismo acá. 1.96 y menos 1.96. Entonces, ese es el valor que necesitamos acá para calcular. Podemos hacerlo
Entonces, de acuerdo a esos datos, al tamaño de la muestra, de acuerdo a los datos, el parámetro poblacional, que sería la media ya de toda la población de donde proviene esta muestra, nos está dando que está entre 6.166 hasta 6.170 pulgadas. Entonces, con respecto a la última pregunta, que nos dice el problema, ¿sugiere la información contenida en esta muestra que el proceso opera adecuadamente? Como nos dijo al principio, que si el proceso opera bien, la pieza debería tener 6.175 pulgadas. Y ahí en ese intervalo no está. Llega hasta 6.170. Por lo tanto, entonces podríamos decir que el proceso no está operando adecuadamente. Veamos otro ejercicio. Veamos este otro ejercicio. Dice, se calcula que la media de los promedios de una muestra aleatoria de 36 alumnos es de 8.6. O sea, se tomó una muestra de 36 alumnos y se le sacó el promedio de las notas pues, que habían sacado y nos dio 8.6.
encuentre los intervalos de confianza del 95% y del 99% para la media total de alumnos. Asumir la desviación poblacional en igual a 0.3. Entonces vamos a construir siempre esta ecuación aquí pues lo escribimos de una forma más resumida. El intervalo de confianza sería la media de la muestra más o menos z alfa medio sigma raíz cuadrada. ¿Por qué vamos a usar z? Nuevamente, la muestra es de 36, mayor que 30. Podemos usar la distribución central. Veamos entonces el intervalo de confianza del 95%. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, este intervalo, 1 menos alfa, es 0.95, alfa es 0.05, alfa medios va a ser 0.025. Entonces, nuevamente podemos llegar pues, a que z alfa medios es menos más menos 1.96. Por el mismo razonamiento que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, si calculamos esta expresión, vamos a tener y entonces el intervalo de confianza va a ser la media de la muestra, que es 8.6, lo que nos va a dar entonces, si le restamos y lo limitamos a dos decimales, tenemos 8.50 y como límite superior 8.70. Ese es un intervalo de confianza para la media poblacional de donde provino la muestra con el 95% de confianza. ¿Cómo hacemos para encontrar un intervalo del 99%? Intervalo de confianza del 99%. ¿Qué es lo que va a cambiar en este caso? El nivel de confianza, pues, y que está asociado, vamos a asociarlo siempre con la distribución Z. Ahora, todo el intervalo es de 0. Lo vamos a asociar con 0.99. Alfa entonces es 0.01, sería 1 menos 0.99. Y alfa medios queda 0.005.
Si vamos ahora a encontrar en la tabla, ustedes van a buscar aquí tiene un valor 0.0051, 0.0051 y 0.0049. Son los que están más cercanos a este valor y están referidos a menos 2.5 acá, y acá pues este tiene un valor de 0.07, .08. Eso lo puede decir que podemos estimar que el Z alfa medio, en este caso va a ser 2.575. O sea que aquí vamos a tener menos 2 puntos, vamos a ponerlo con otro color para diferenciarlo. ¿Y cómo vamos a construir nuestro intervalo? Ya con eso pues obtenemos, y limitándolo a 2 decimales, tendríamos que para el 99, para un intervalo de confianza del 99%, la media de la población se encuentra entre 8.47 a 8.73. Bueno, estos serían pues ejemplos de intervalos de confianza para la media poblacional, cuando tenemos una muestra grande con la desviación estándar poblacional conocida. ¿Qué pasa cuando son muestras pequeñas y no conocemos la desviación poblacional? Veamos entonces ese caso.
leamos aquí un poco lo que dice el guión de clase. Dice, en el caso de muestras pequeñas, S, que es la desviación de la muestra, podría no estar cercana a sigma. O sea, podría no estar cercana a la desviación poblacional. Y la media de la muestra podría no ser aproximadamente normal. Sin embargo, si la población es aproximadamente normal, dice, aquí ya se pone una condición, que para hacer este método que vamos a, o sea, aplicar este método que vamos a describir, tenemos que partir de una población aproximadamente normal. Sin embargo, si la población es aproximadamente normal, entonces la media también será aproximadamente normal, incluso para muestras de tamaño pequeño. Y la cantidad T, esta cantidad T, ahora tiene una distribución T, dice, con nu igual a n-1 grados de libertad. Un intervalo de confianza del 95% para mu está dada por la distribución T es una distribución de probabilidad bastante parecida a la normal, solo que se va diferenciando de acuerdo a los grados de libertad de la muestra. Entonces los datos van cambiando. Pero a medida que n va aumentando, o sea, el tamaño de muestra va aumentando, la distribución T se va pareciendo a la distribución normal. Veamos el ejemplo que aparece en el libro. Dice, la cantidad de chatarra que genera un determinado proceso de manufactura es en promedio 25.5 kilogramos. O sea, hay un proceso de manufactura que produce cierta cantidad de chatarra. En promedio está generando 25.5 kilogramos. Se piensa que un nuevo ajuste del proceso reducirá esta cantidad. Y durante 10 días de prueba, los kilogramos de chatarra que se producen con el ajuste son, y aparecen ahí 10 datos, 25.0, 21.9, etc. Construya un intervalo de confianza del 95% para el promedio de chatarra después del ajuste. Los datos sugieren una disminución en la cantidad de chatarra. Pregunta. Aquí entonces, como en este ejercicio no nos están diciendo si la población de donde proviene la muestra es o no con una distribución normal, vamos a hacer primero un diagrama de caja para los datos de la muestra. Aquí nos dice, como no se especifica si la población es aproximadamente normal o no, primero se debe verificar si la muestra presenta algún sesgo importante. Ahí tenemos un diagrama de caja.
Entonces el diagrama de caja que obtenemos tiene esa figura, por lo cual entonces podemos decir que no es simétrico, no tiene valores atípicos. Podemos asumir que la población de donde proviene la muestra tiene distribución normal. El tamaño de la muestra, que es 10. La media muestral tiene 23.9 kilogramos. La desviación, eso lo pueden usar, por ejemplo, con el programa RStudio, lo pueden calcular. Aquí pues ya vamos teniendo este dato. Nos hace falta conocer qué alfa medios para cuáles son los grados de libertad en este caso. Nueve grados de libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí pues igual nos pidieron un intervalo de confianza del 95%, o sea que 1 menos alfa o sea que aquí en la distribución T, esa es la distribución T, tenemos acá 0.025 y acá también 0.025. En las tablas de la distribución T que ustedes tienen, aparece, vamos a verlo acá, en las tablas deben leer así. Aquí está la distribución T. Solo aparece alfa aquí. No aparecen los valores negativos, solo los valores positivos. Entonces ustedes deben de, como aquí este dato de probabilidad, porque este es un dato de probabilidad de 0.025, ustedes en su tabla se van a observar acá, aquí aparece para nu y aquí aparece alfa. Ustedes van acá y buscan punto 0.25. Punto 0.25. Aparecen 1, 2, 3, 4 en la quinta columna.
y luego cotejan con 9 grados de libertad. Vamos a buscar acá. Y donde se intersecten, leen el valor. 2.262. 2.262. Entonces, ese es el dato que aparece aquí. Y que es simétrica en la parte negativa es el mismo valor, solo que con signo negativo. Ya con eso, pues ustedes pueden construir el intervalo siguiendo esta ecuación. Entonces, nos da que la media de la población de este proceso de manufactura está entre 22.9 a 24.9 kilogramos. Y el proceso antes de hacer el ajuste nos daba 25.0 kilogramos. Quiere decir que ha habido una reducción, de acuerdo a estos resultados, ha habido una reducción en la cantidad de chatarra que se genera. Bueno, otro tipo de preguntas que también aparecen en ciertos textos son algo como este.
Vamos a analizar estas dos preguntas. Dice, ¿cuál es el nivel de confianza para el intervalo X promedio más o menos 2.81 sigma entre raíz cuadrada de n? Y la pregunta B, ¿cuál es el valor Z alfa medio para producir un nivel de confianza del 99.7%? En ambos casos hay que considerar población normal con desviación poblacional conocida. Bueno, como dice que tenemos que asumir población normal y desviación poblacional conocida, entonces estamos trabajando con la distribución Z. Quiere decir que Z, en el caso A, Z alfa medio será el valor que aparece ahí, 2.81. Si hacemos una pequeña gráfica de la distribución Z, tendríamos acá 0, menos 2.81 y 2.81. O sea que este de acá es alfa medio y este de acá es alfa medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, encontrar entonces, eso lo buscan ustedes en la tabla, en la distribución Z estándar. Se van acá, buscan menos 2.8 y les completan con 0.00, entonces les da 0.0026. Entonces, quiere decir que alfa medios es 0.0026, acá igual, ¿verdad? 0.0026. Entonces, ustedes pueden hacer esta ecuación, alfa medios igual a 0.0026, de donde alfa sería 2 por 0.0026 igual a aproximadamente 0.005. Entonces 1 menos alfa, porque aquí es 1 menos alfa, ¿no? O sea que el nivel de confianza con el que se ha hecho el intervalo es del 99.5%. Si el Z alfa medio es 2.81, entonces
el nivel de confianza del intervalo es de 99.5%. El otro es bastante parecido, solo que acá pues nos dan el nivel de confianza y quieren cuál es el valor Z promedio. Entonces, aquí en el B, entonces ustedes relacionan con 1 menos alfa igual a 0.997, alfa le va a quedar 0.003 y alfa medio 0.0015. Entonces, con ese valor encuentran, les va a dar menos 2.96 y aquí 2.96.